La India apuesta por el petróleo ruso. Y esto no es una conjetura, sino una realidad que registran agencias especializadas en el mercado del hidrocarburo, pues dan cuenta que las refinerías de India han dejado atrás el uso del dólar y empezaron a usar dirhams, moneda de Emiratos Árabes Unidos, para pagar por el petróleo ruso que compran a través de comerciantes con sede en Dubái. India no reconoce las sanciones occidentales contra Rusia. Sin embargo, los bancos e instituciones financieras de esa nación prefieren ser cautelosas a la hora de liquidar los pagos. No quieren infringir de manera involuntaria con las numerosas sanciones impuestas contra sus socios rusos. ¿Cómo se las arreglan los indios para esquivar esas trabas de Occidente? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Los indios gambetean, futbolísticamente hablando, las sanciones contra Rusia y compran con moneda emiratí el crudo que pasa por las venas de las refinerías de su país. De ese modo, aunque cautelosos, los indios burlan desde Dubái las sanciones occidentales contra el Kremlin y relegan el uso de los dólares. Todo empeoró para los socios habituales compradores de petróleo ruso cuando, en diciembre del año pasado, la Unión Europea, los países del G7 y Australia establecieron un tope al precio del petróleo ruso. El precio fue $60 por barril. ¿Cuáles son las prohibiciones que establece la medida? En primer lugar, prohíbe a las empresas de Occidente, como proveedores de seguros y transporte, que sustentan gran parte del comercio mundial, participar en los envíos de crudo ruso a terceros si el precio de compra supera los $60 por barril. Y esta imposición es, según la fuente, sin importar si el petróleo está destinado a países como China e India, que no reconocen el tope. Aun cuando India no reconoce a ese tipo de empresas para abastecerse de petróleo, debido a que las refinerías de ese país compran principalmente petróleo ruso a comerciantes con sede en Dubái. Entre esos comerciantes se encuentra una filial de la petrolera rusa Lukoil. Por otra parte, se dice que con esta iniciativa de usar otras monedas, quieren evitar que les impidan seguir comprando petróleo ruso si su precio sube más allá de los $60 por barril. Ven como positivo que se trata de una acción que ayudaría incluso a Rusia a cumplir su apuesta de desdolarizar su economía. Ahora bien, ¿cómo se perfila India con su apuesta por el petróleo ruso? Se afirma que India es el tercer mayor importador de petróleo a nivel mundial. Desde octubre de 2022, Rusia se ha convertido en su principal vendedor de petróleo, desplazando a países como Irak y Arabia Saudita. De acuerdo a datos del rastreador de cargas de energía, Vortexa, India le compró a Rusia 1,2 millones de barriles diarios de petróleo en diciembre del año pasado. Esa cantidad representa un récord histórico y superó en gran medida a las compras realizadas a Irak, que alcanzaron los 886,000 barriles diarios, y a las de Arabia Saudita, que llegaron hasta unos 748,000 barriles diarios. Otras fuentes especializadas en temas económicos hacen notar que India compra ahora 33 veces más petróleo ruso que un año antes. Además, asevera que desde hace varios meses Rusia se ha convertido en la principal fuente de petróleo de la India y creen que las sanciones del G7 y la Unión Europea pueden haber provocado mayores descuentos. Ponen en boca de Serena Huang, analista principal para Asia de Vortexa, la afirmación sobre la probabilidad de que Rusia haya ofrecido su crudo con un descuento atractivo a las refinerías indias, que han superado a China como mayor importador de crudo ruso. Consideran que India cubre más del 85% de su demanda de petróleo con importaciones, y para ejemplificarlo señalan que, en los últimos meses, además de Urales, India ha incrementado las importaciones de otras calidades rusas como Arco, Sajalín y Barandey. Esa dependencia de las importaciones los lleva a suponer que Nueva Delhi se vuelve muy vulnerable a la volatilidad de los precios.
completan este juicio diciendo que las refinerías estatales a las que el gobierno impide subir los precios del diésel y la gasolina desde mayo favorecen cada vez más las importaciones rusas. Un hecho puntual hace pensar que India seguirá adquiriendo el petróleo ruso, esquivando las sanciones que Occidente le impone a Moscú. Y es que Arabia Saudita ya ha realizado importantes inversiones en la India, siendo la mayor de ellas la refinería y el complejo petroquímico de $44,000 millones en Ratnagiri, y será la más grande del país, con capacidad de 60 millones de toneladas anuales. Del mismo modo, hacen notar que Aramco está participando en el proyecto junto con Emirati ADNOC, compartiendo una participación del 50% en el proyecto. El otro 50% se divide entre 3 refinadores indios: Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum Corporation y Bharat Petroleum Corporation. Sin embargo, citando a Amim Nasser, director ejecutivo de la compañía Aramco, señalan que el proyecto está retrasado debido a que los socios detrás de él tuvieron que elegir una nueva ubicación después de una fuerte oposición y que debido a esa demora, las instalaciones deberían estar operativas para 2025. Los especialistas en la materia aseguran que India es un punto focal para los productores de petróleo. Ponen de ejemplo que el año pasado su demanda de productos básicos aumentó en 245,000 barriles por día, representando el 14% del crecimiento de la demanda mundial de petróleo. Agrega otra fuente conocedora del tema que este año el crecimiento continuará fuerte y que a más largo plazo, según las estimaciones de la OPEP, la demanda de petróleo en India aumentará en 5,8 millones de barriles de petróleo diarios hasta 2040. Más fuentes consultadas revelan que Rusia, no solo gracias a India, sino también a China y Pakistán, pudo resistir a las sanciones de Occidente en el petróleo, cuando el país ya estaba redirigiendo desde hace tiempo parte de sus exportaciones petroleras a Asia con descuentos que rondan entre $25 a $30 por barril. Explican que esto es a precios similares al techo impuesto por la Unión Europea, y que el crudo de los Urales, referente para Rusia, ya cotiza cerca de los $60 y ha pisado el acelerador para estrechar, apuntalar y ampliar esas relaciones. Mencionan como ejemplo a Pakistán, por el anuncio del viceministro de Petróleo pakistaní, Musaddiq Malik, de que comenzaría a importar petróleo ruso a precios reducidos, justo el mismo día en que entraron en vigor los vetos occidentales, y que Moscú también dará gasolina y diésel a Pakistán a precios más bajos. Por lo visto, Pakistán, de 200 millones de habitantes, no quiso quedarse atrás, viendo cómo India le compra hidrocarburos baratos a Rusia hace meses, evadiendo las sanciones, y se lanzó también a la compra cautelosa. Lo que sí queda demostrado es que, ya en octubre, Rusia se convirtió en el primer suministrador de crudo de India en número de barriles diarios. Y precisamente por eso, el gobierno indio dejó claro que también soslayará la cruzada europea contra la energía rusa y seguirá adquiriendo petróleo con descuentos al Kremlin, anteponiendo sus necesidades energéticas al conflicto en Europa del Este. Apuntes y noticias sobre el mercado del petróleo en Rusia confirman que es el segundo mayor exportador mundial detrás de Arabia Saudí. Rusia exporta entre 4 millones y 5 millones de barriles diarios de crudo, representando más del 8% de la demanda de petróleo crudo y sus derivados. Antes de las sanciones, el 53% del petróleo ruso se vendía a Europa, mientras que un 39% a Asia. Una fuente entendida del tema se mostró suspicaz al señalar que el Kremlin ha reiterado que dejará de suministrar petróleo a Europa, que no reconoce ningún tope al precio de su crudo y que cerrará el grifo a aquellos países que asuman el veto europeo. Cierto o no, lo que sí resulta llamativo es que India, reconocido como tercer país mayor consumidor de petróleo del mundo, con gran cautela y habilidad, gambetea las sanciones que Occidente le impone a Moscú,
comprando petróleo ruso a través de Emiratos Árabes, pagando con una moneda que, como quiera que se la mire, le hace tremendo feo al dólar. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.